Ya, por favor, en la clase del día de hoy que se programó es la de cómo clasificar correctamente una mercancía. La idea es identificar las reglas de clasificación arancelaria y poder con ello trabajar en el arancel de aduana. ¿Ok? Para ello necesitamos proveernos de un arancel de aduanas, lógicamente, y con ello proceder a clasificar una mercancía. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es conocer qué es una nomenclatura arancelaria. Entonces, bien, entiendo que algunos de ustedes ya tienen, información referente al arancel de aduanas. Entonces, cuando hablamos de nomenclatura arancelaria, hablamos que es una numeración descriptiva. Hay un orden y hay un método en cuanto a la clasificación arancelaria. Para ese entonces debemos tener en cuenta qué cosa es una clasificación ordenada. Todos nosotros hemos ido a un supermercado y hemos comprado algún artefacto, algún artículo, y hemos ido a caja para poder hacer el pago, ¿no? Entonces lo que hace la cajera es simplemente agarrar el artículo y hacerlo pasar por un lector de estándar, ¿no? Y nosotros vemos que cada artículo tiene un código de barras, y con ese código de barras puede identificar qué producto es y tiene asociado el precio. Entonces, cuantas veces lo pase, va a determinar cuánto es el valor de dicha mercancía que está siendo escaneada. Algo similar es el arancel de aduanas, en este caso la nomenclatura arancelaria. Es una identificación de todas las mercancías que son objeto del comercio internacional. Todas tienen asociado un código. Ese código y una descripción. Entonces, ese código lo va a identificar esa mercancía dentro del comercio internacional. Pero ¿por qué es importante? En principio hay un fin estadístico. Segundo, es un fin de cobro de impuestos, ¿no? Recordemos que todas las aduanas en el mundo tienen una base de impuestos, ¿no? Una política arancelaria en función a determinadas mercancías que permiten o desincentivan el ingreso de las mismas a su territorio, ¿no? Entonces, hay mercancías, en el caso peruano, que están libres de pago de impuestos porque se incentiva su importación, como hay otras que de alguna manera compiten y pueden afectar en cierta medida el desarrollo nacional de ciertas industrias, y por tal el Estado ha tenido bien y por conveniente ponerles un arancel un poco elevado para que compense en este caso el precio local de dichas mercancías y no ingresen tan agresivamente. Ejemplo de esto, tenemos una industria bastante desarrollada, lo que es Gamarra, ¿no es cierto? Y los textiles son uno de los productos que tiene el arancel más alto dentro del universo arancelario que manejamos internamente. Lo mismo se puede decir del calzado. En cambio, productos de cómputo, por ejemplo, de hace aproximadamente, estamos hablando de 2006 hacia adelante, ya casi 10, 12 años, estos productos están libres de pago de impuestos, generalmente solamente se paga IGB, ¿no? Los libros, por ejemplo, están totalmente libres de pago de impuestos, no pagan ni siquiera IGB. Entonces, son productos, son mercancías que el Estado tiene a bien incentivar su ingreso y por ello les baja completamente el pago de impuestos. Esa es la idea, ¿no? ¿Hasta aquí alguna interrogante de parte de ustedes? Bien, continuemos. Entonces, ¿qué es el arancel? El arancel que paga un importador es el impuesto que paga un importador al introducir productos en un mercado nacional, ¿no es cierto? Hay tres tipos de impuestos arancelarios. Los derechos al valor, es decir, al valor de la mercancía. Un derecho específico. Ok, gracias, ya me contestaron, lo escuchan perfecto. Ok, continuamos entonces con más detenimiento del tema, ¿no? El derecho al valor es un derecho al valor de la mercancía, por su nombre está como ad valorem.
El derecho específico es un derecho a determinados productos, generalmente son commodities, que ingresan al país y que tienen un derecho por una unidad de medida que puede ser o bien el peso o bien el volumen. Caso típico son el trigo, por ejemplo, el arroz, el azúcar, están asociados al precio internacional y por tal tienen un derecho específico que es muy aparte del derecho al valor que pagan. Entonces el derecho específico puede ser mayor, o sea, puede ser, digamos, positivo, es un valor que se agrega, o puede ser estar en cero, o puede ser incluso negativo, va restando el valor. Va a depender del precio internacional de dicho producto. Y por último tenemos la sobretasa arancelaria, que actualmente ha sido eliminada, ya no es parte de la política arancelaria en el Perú, que es una sobretasa que se paga a determinados productos, ¿no? Actualmente eso ya no se está trabajando en el arancel nacional. Bien, en la parte de abajo ustedes tienen un link, ¿correcto? Ese link de alguna manera pueden copiarlo y pueden ingresar al mismo, van a encontrar el arancel de aduanas que está vigente desde el año 2017, ¿no? Esto salió en 2016 el decreto supremo, que lo aprobó y entró en vigencia a partir del 1 de enero del 2017. Junto con ello hubo una enmienda en la Cámara de Comercio para la Organización Mundial de Aduanas y salieron también las notas explicativas que están asociadas al arancel. Bien, entonces aquí nos dice la actividad que le estamos solicitando a ustedes es leer el índice de materias del arancel de aduanas. ¿Con qué objeto? El objeto es identificar ahí los capítulos y las secciones con la cual consta el arancel, ¿no? Y un poco de eso vamos a ver a continuación. Bien, esa es la página web que les estoy indicando, es un pantallazo de la misma. Ustedes que pueden ver, van a encontrar que está ahí el arancel, poder descargar el arancel 2017, bien sea en Word o bien en PDF, ¿no? Perdón, ¿dónde estamos? Ah, que sí es. Bien, entonces vamos a entrar a lo que son las reglas generales de interpretación del arancel, ¿no? En la nomenclatura tenemos, está subdividida en secciones y cada sección tiene determinados capítulos, ¿no? Hay un tema que ustedes deben tenerlo muy en cuenta, que es el siguiente. En la medida que yo voy avanzando dentro de una sección, voy a tener productos desde los más menos elaborados hacia los más elaborados. Igualmente dentro de un capítulo. Por ejemplo, si nosotros vemos el capítulo o la sección 1, que son animales vivos, tenemos el capítulo 1 que son animales vivos, y dentro de los animales vivos va a haber una serie de descripción de los tipos de animales que existen, ¿no es cierto? Y vamos a ir avanzando y vamos a encontrar ya no el animal vivo, sino los restos de animales que se utilizan para la alimentación humana. Vamos a encontrar después, más adelante, eh, ya en este caso conservas de estos animales, ya esencias de repente en el caso de lo que son las plantas, los vegetales. En la medida que voy avanzando en el arancel hacia adelante, voy a encontrar un mayor grado de elaboración con respecto a los productos que se están presentando. Y dentro de un capítulo, desde la partida 01 hasta voy bajando, también va a haber un tema de progresión de valor agregado hacia el producto. Entonces, bien, si vamos desde el punto de vista en lo que son las secciones y los capítulos, vamos a encontrar las reglas del arancel que me indican que los valores, la descripción de los capítulos son solamente indicativos. ¿Ok? Son solamente indicativos. Me va a servir para identificar dónde estoy. No necesariamente me va a identificar qué es lo que yo estoy buscando, sino me va a indicar solamente dónde es que estoy y al momento de ir leyendo las partidas arancelarias, que es lo que vamos a ver a continuación, me va a indicar qué es lo que yo necesito para trabajar, ¿no? Entonces bien, ¿qué es lo que vamos a buscar es buscar
las mercancías de importación y de exportación de manera exacta posible, ¿no? Para esto nos va a servir el arancel. Indicación qué producto es, qué partida le corresponde y por tal qué impuesto debo pagar. ¿Es importante? Sí, es importante. ¿Qué pasa si yo me equivoco en la clasificación arancelaria? Nuestro curso, recordamos, es el liquidador y sectorista aduanero. Entonces, el liquidador es el encargado de colocar la partida arancelaria de un producto. ¿El sectorista debe conocer de la partida arancelaria? Sí, por supuesto, porque es el quien va a realizar las proformas con respecto a una importación. ¿Qué pasa si yo me equivoco y numero una declaración de mercancías, una DAN, ¿no? Una declaración de una importación de un producto y me equivoqué en cuanto a la partida? La partida me puede dar un arancel. En el caso peruano tenemos aranceles que van de 0, 6 y 11, ¿no? 0, 6% y 11 del valor de la mercancía, de derechos del valor. Entonces puedo pagar 0. Y si yo me equivoco en una partida que paga 11 de una partida que paga 0, hay un impuesto que no se ha pagado al fisco. Entonces la aduana tiene en su potestad, ¿no? En cuanto a su revisión, ellos pueden revisar las DAN que se han trabajado, que se han numerado, hasta 4 años después de su numeración. Entonces en algún momento ellos pueden identificar que lo que yo declaré estuvo mal declarado y van a hacerme una notificación y una resolución para que yo cancele esos productos, ¿no? Para cancele estos derechos que dejé de pagar. O al momento del despacho, en este caso estamos hablando de una fiscalización posterior, o puede ser una fiscalización concurrente, si es que la mercancía salió canal naranja o canal rojo. Entonces, en este caso, el especialista de aduana va a verificar y puede determinar que la partida no corresponde a lo que se declaró y nos va a colocar una multa. ¿Cuál es la sanción en este caso? Primero se debe subsanar el error, ¿no? Es decir, pagar los derechos que dejamos de pagar, ¿no? Pagar los derechos que no se han cancelado. Y después hay una sanción pecuniaria por una multa. Esa multa lo que indica es pagar el doble de los derechos dejados de pagar. Entonces, los derechos que debe de pagar multiplicado por 3. Esa es la subsanación que indica la norma. Es un poco draconiana, sí, pero de alguna manera obliga a la gente de aduanas poder clasificar, o sea, que clasifique correctamente dicha mercancía que está destinando a despacho. ¿Ok? Esa es regla fundamental. Bien, entonces vemos que el sistema arancelario de clasificación de mercancías, ¿no? Está conformada por 6 dígitos. 6 dígitos determinan la partida arancelaria. ¿Ok? Los primeros 6 dígitos. Los primeros 2 dígitos me identifican la sección. Los 4 me identifican los primeros 4 del capítulo. Y los primeros 6 es la partida arancelaria. A nivel de 8 dígitos estamos hablando de la nomenclatura del Pacto Andino, que es la navandina. Y a nivel de 10 es el arancel nacional. Veamos esto. En el sistema armonizado existen 21 secciones, 98 capítulos en total, partidas de 4 dígitos, es decir, sí, partidas de 4 dígitos son 1241 y su partida es 5019, ¿no? Y aparte hay normas de clasificación general y de notas legales. Por las reglas comentamos que la clasificación de serie está determinada por el texto de las partidas y el texto de las notas legales, ¿no? Las notas legales que aparecen en el arancel. Vamos a continuar. Entonces, veamos capítulos de la sección cuarta, productos de industrias alimentarias. Tenemos estos capítulos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un producto, la sugerencia es leer el índice de materias del arancel para poder determinar a qué capítulo o a qué sección debería yo hacer mi clasificación arancelaria, ¿no? ¿Dónde es que puedo buscar dónde está la partida arancelaria? ¿No? Entonces hay que tener en cuenta dónde buscar. Aquí viene una primera
situación que, si es cierto, ya les mencioné el tema que a la medida que yo avance el arancel voy a tener productos de mayor grado de elaboración. Igualmente dentro de un capítulo, si empiezo de la partida 0101 hasta llegar de repente a la 0110, voy a encontrar que mayor grado de elaboración hacia adelante y hacia abajo dentro de un capítulo, ¿no? Entonces, hay una separación en cuanto a la clasificación arancelaria de la ubicación de las mercancías de acuerdo a dos criterios. Uno es la composición y el siguiente criterio es la función que cumple la mercancía, ¿no? Entonces, por composición, nosotros sabemos, o estamos hablando de que cuál es el material con el cual está confeccionado dicho producto. Por ejemplo, si hablamos de una mercancía de textil, digamos una chompa, lo que yo debo identificar es cuál es el material de esa chompa. Puede ser 100% algodón, puede ser polietileno, puede ser poliéster, puede ser de repente una mezcla de algodón con poliéster, ¿no es verdad? Entonces, dependiendo de los porcentajes, vamos a ver qué producto es, a qué mercancía le tendría que asignarse en la partida arancelaria. Entonces, eso es en cuanto a composición. Ahora, en cuanto a función, la función de una chompa es para abrigar, ¿no? Es un implemento de vestir, un artículo de vestir. Pero si hablamos de una maquinaria, supongamos una computadora como la que tenemos en estos momentos para poder estar atendiendo esta clase, lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es la función que cumple, ¿no? En este caso la computadora, su función es tener manejar sistemas de software, ¿no? Para poder procesar datos, ¿no? Es un procesador de datos. Entonces la función es esa. Me va a interesar si es de plástico, si es de metal, si es de cobre. Tal vez no, me interesa qué función cumple. Igual, un reloj, ¿no? Un reloj, me interesa un poco cuál es el material del reloj. Tal vez sí, ¿no? En alguna medida, pero funcionalmente me interesa cuál es la función que cumple, ¿no? En este caso, medir la hora, ¿no? En la cual nos encontramos, ¿no? Entonces, bajo esa premisa de la composición de la mercancía y el, el tema de la función, vamos a encontrar que del capítulo 1, ¿no? Del primer capítulo hasta el capítulo 83, las mercancías están clasificadas de acuerdo a su composición. A partir del capítulo 84, que son maquinarias, y el capítulo 85, que son mercancías de origen eléctrico, ¿no? Vamos a encontrar que el arancel clasifica las mercancías de acuerdo a su función, ¿no? De acuerdo a su función. Entonces, para el tema de la clasificación arancelaria, me interesa saber esta mercancía, ¿por qué lo voy a clasificar? ¿Por qué criterio lo voy a clasificar? Si es por el origen de su composición o por la función que cumple. Entonces, bien, si hablamos de un producto alimenticio, me va a interesar mucho más, no tanto la función, porque la función de todo producto alimenticio es, en este caso, la nutrición humana, sino me va a interesar de qué está hecho, ¿no? Y cuál es su forma de presentación. Entonces, por eso voy a encontrar capítulos que hablan del mismo hasta llegar al capítulo 84, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, hablamos de un equipo de cómputo, podemos hablar de repente de una licuadora. Podemos comentar, por ejemplo, una máquina, un ventilador que extrae vapores de una mina. Entonces, eso es lo que me interesa de esos productos, no tanto de qué están hechos, sino me va a interesar en sobremanera cuál es la función que cumple. ¿Ok? Entonces, pues si es la función que cumple, en este caso del ventilador, voy a tener que buscarlo no en el capítulo 10 o en el capítulo 11, sino tendría que ir dentro del arancel a partir del capítulo 84 hacia adelante. ¿Ok?
esa es la figura que se van presentando. ¿Estamos? Ok, entonces, veamos por ejemplo, en el capítulo 28, ¿qué tenemos? Tenemos los productos químicos inorgánicos, ok. Entonces, si hablamos de productos químicos inorgánicos, en su capítulo 1 tenemos los elementos químicos, su capítulo 2 ácidos inorgánicos, su capítulo 3 derivados halogenados, etcétera, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es el principio de progresividad en cuanto al valor agregado que tiene el producto. Entonces, de elementos químicos que son simples, vamos a pasar a derivados halogenados, que hay cierto nivel de elaboración con respecto a los principios o los elementos químicos básicos. Bien, ahora sí, creo que sí me pueden escuchar. Me parece que sí. Ya veo aquí en la pantalla que está la, el botón que le corresponde en verde. Entiendo que ya me están escuchando. Bien, les decía, ¿por qué es importante la clasificación arancelaria? Porque me permite, primer punto, es, bueno, lo que me indica acá es poder identificar la partida y poder pagar un impuesto que le corresponde. Segundo, poder tener un poder más fácil negociar, en este caso los acuerdos comerciales, ¿no? Caso los TLC que ha firmado Perú en los últimos años. Segundo punto, eh, el tema de las descripciones mínimas en el caso de las importaciones aquí en Perú. Se utiliza bastante por un tema de fines estadísticos, que es también básico, ¿no? Conocer qué partidas están ingresando, ¿no? Con ciertos beneficios arancelarios. Estamos, ok, entonces para clasificar estas orquídeas, queremos saber eh, en qué capítulo va a estar. Entonces vamos a encontrar que en el capítulo 06, que son de plantas, ¿no? De las plantas, vamos a ubicar una partida que indica que son flores y capullos y a partir de ahí encontramos cuál es la que corresponde a las orquídeas. Fíjense que aquí que estamos reproduciendo lo que indica el arancel, ¿no? La partida 0603, flores y capullos cortados para ramos y adornos frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de otra forma. Entonces, ven ustedes en la parte de arriba dice frescos, ¿no? Frescos con una rayita al costado. Después seguimos bajando, otra rayita que tiene al costado, después de frescos dice los demás. Entonces, en el nombre de la partida me dice, ¿no? Flores, capullos cortados, etcétera, frescos, secos, blanqueados, teñidos, impregnados o preparados de esta forma. Todo lo que está en la parte de arriba, debajo de la rayita que dice frescos, ¿no? Rosas, claveles, etcétera, son, digamos, parte del conjunto de frescos. Lo que no es fresco está en los demás, en los 06, 0390. Fíjense aquí dos cosas. Primero, las aperturas se hacen a partir de los códigos que siguen. En este caso, el primero que sigue es la 06, 03, 10 sería, ¿no? Y la 06, 03, 10 corresponde a la primera rayita que dice frescos, pero no aparece nada ahí porque esto ha sido, a su vez, ha habido aperturas, ¿no? Entonces, cuando hay una apertura ya se ve debajo del, digamos, el título principal, el conjunto principal que es de frescos, está a nivel de 2 dígitos, me indican los productos que corresponden al conjunto, o sea, los elementos que corresponden al conjunto de frescos. Y van a ver con 2 dígitos rosas, claveles, orquídeas, crisantemos, ¿no? Crisantemos y ahí salta de 2 dígitos los demás, ¿no? Entonces, cuando hay apertura a nivel de 2 dígitos, se va a ver un dígito más, una rayita más en este caso, ¿no? Entonces van a ser las que aparecen con 3 dígitos.
¿no? Ustedes tienen, por ejemplo, en el caso de claveles, claveles aperturado y esa apertura me da las tres rayitas, ¿no? Que están debajo de claveles, ¿no? Y se sigue moviéndose a la mano derecha, dice miniatura las demás, ¿no? O sea, claveles miniaturas y los demás orquídeas, ¿no? Y después de orquídeas está crisantemos que está al mismo nivel, ¿no? Tanto orquídeas como crisantemos. Y después de ahí sigue pompones y los demás. De ahí tenemos la siguiente apertura que son los demás y de con tres dígitos la Gipsolia, ¿no es cierto? El Aster, Alosperemia y Gardea son tipos de flores, ¿no? Y después vienen los demás. Y así continuamos. ¿Conforme? Entonces aquí hay un tema que nosotros cuando busquemos una partida de CA, buscamos primero a nivel de nombre de la partida, ¿no? De cuatro dígitos, y después vamos a buscar dentro de ella, una vez que ya encontramos una que está bastante aceptable a lo que estamos buscando, vamos a encontrar cuando está a nivel de un dígito, ¿no? De una rayita, ¿no? Y las aperturas que se dan. Entonces, primero yo busco a nivel de una raya, nada más. Después voy bajando a nivel de 2, después a nivel de 3. Pero primero, por ejemplo, si a mí lo que me dicen es clasificar orquídeas frescas, encuentro este capítulo, lo que yo voy a buscar es donde dice frescos, ¿correcto? ¿No? Frescos y los demás. Tenemos una raya primero en frescos y la que está abajo que dice los demás. Y cuando los demás, fíjense que generalmente está asociado con el código 90, ¿no? En este caso 03, 06, 03, 90. ¿No? Ahí están los demás, ¿no? Los demás. Entonces tengo frescos y los demás. Entonces los demás que estarían de acuerdo al texto de la partida, estarían lo que son secos, blanqueados, teñidos, impregnados de cualquier, ¿no? Cualquier otra forma que se pueda dar. Y solamente los que son frescos están en la primera apertura. ¿Ok? Ahí está en la primera apertura. Frescos y los demás. Lo que no es fresco va al casillero de los demás. Es una especie de cajón desastre. Va a ir todo. A nivel de dos aperturas vamos a tener lo que son las rosas, los claveles, las orquídeas y los demás. Como lo que yo estoy buscando son orquídeas, entonces lo que yo voy a identificar va a ser orquídeas frescas, ¿no? Lo que me dice orquídeas frescas. Entonces tengo frescos, dos aperturas, rosas no son, claveles no son, orquídeas. Entonces la 0603 13, perdón, 0603 13 vendría a ser la partida que le corresponde a las orquídeas frescas. Ahora, ¿qué pasa si estas orquídeas no son frescas, sino son orquídeas secas? ¿No? Si fuesen secas, entonces ya no está dentro del rubro de frescos, que va según el cuadro 060311 hasta la 060319, sino que tendríamos que irnos hasta la 060390, ¿no? Por el caso del proyecto no, por el caso que estamos viendo de las orquídeas, pero en este caso son orquídeas secas. Iría el rubro de los demás, en la 060390, ¿no? Bien, continuemos. No sé si hasta aquí estamos siendo claros con respecto a lo que ustedes tenían en mente. Ojo que esta clase, si es cierto es una hora, es muy corta de repente para lo que queremos, de repente que ustedes de aquí se llevan solamente una idea del tema de clasificación y lo ideal es de que vayan practicando, ¿no? ¿Estamos? La práctica con respecto al tema de clasificación de se debe hacer siempre en función a identificar, identificar las partidas dentro del arancel de aduana. Entonces ustedes como primera condición deberían tener un arancel a la mano para poder trabajar con el mismo. Bien, continuemos. ¿No? Entonces aquí tenemos su partida, desde los eventos de una partida 6 dígitos, por ejemplo, aquí en la 0101, que es la de los caballos, ¿no?
tenemos 01, 01, 20, 01, 01, 90 los demás. Entonces la apertura ha sido la 21 y la 90, ¿no? En la 21 se está poniendo los reproductores de raza y lo que no es reproductor de raza va a los demás. Estos, ¿qué irían los demás? De acuerdo al texto de la primera partida, que es 0101, irían los caballos, los asnos, los mulos y bordéganos vivos, irían los demás. Pero solamente quedarían la 010121 los caballos reproductores de raza pura, según el texto que aparece aquí. Continuemos. Vamos a pasar esto por, ya lo hemos comentado, no cosas a nivel de 6 dígitos o a nivel de 8 y de... Bueno, aquí tenemos los dígitos de una partida. Estamos hablando de 10 dígitos, que es el arancel peruano. El arancel peruano tiene 10 dígitos la partida arancelaria. Los dos primeros dígitos corresponden al número de capítulo. Hasta el dígito 4 es la partida arancelaria propiamente dicho. La subpartida está a nivel de 6 dígitos y es aquí a nivel de 6 dígitos con que se realizan los TLC, ¿no? Ustedes van a ver un TLC con China, un certificado de origen de China, cuando vean el rubro de partida, solamente la vamos a hacer a nivel de 6 dígitos. ¿Por qué? Porque hacer a nivel de 6 dígitos, sistema armonizado, es de conocimiento y uso internacional, ¿no? En todo el mundo lo pueden identificar a nivel de 6 dígitos. Y a nivel de 8 dígitos estamos hablando de los aranceles regionales. En este caso, en el caso peruano, es el arancel de la Navandina, por ser miembros de la comunidad andina de naciones, ¿no? Del CAM. A nivel de 6 dígitos ya es el arancel peruano, el arancel, en este caso, de cada país, ¿no? Que puede ser igual al arancel de Brasil o al arancel de Argentina, en algunos aspectos y en otros que simplemente no corresponden, ¿no? Sería mal. Hasta aquí consultas. Ninguna. Bueno, vimos el tema de la importancia. Parece que esto está... Vemos orquídeas, parece que hay una repetición acá. Bueno, vamos a seguir trabajando. Bueno, tenemos ahí un primer caso. Suela Sidán, me indica clasificar este producto. ¿Qué cosa es? Es un par de suelas de color negro beige, talla 40. Está compuesto por caucho sintético, cuero natural, ¿no? Entonces, comentábamos de que era importante conocer la composición de las mercancías, ¿no? En el caso de los calzados, no me va a interesar tanto la función, porque todos los calzados, la función es simplemente, es parte de, digamos, de la vestimenta de una persona, ¿no? Entonces todos tienen la misma función. ¿Dónde se va a diferenciar el tema de un calzado de otro? Es en cuanto a la composición por la cual está elaborada, ¿no? No es lo mismo una suela de caucho que una suela de cuero o una suela de plástico, ¿verdad? Entonces, es por ello importante identificar cuál es la composición. En el caso de los calzados, ustedes han ido seguramente a comprar un calzado en alguna tienda de departamentos o han mirado, se han probado y se han dado cuenta que el calzado tiene una etiqueta. Todos los calzados tienen una etiqueta porque así lo exige la norma técnica peruana. En esa etiqueta se divide el zapato en 4 partes, ¿no? La primera es la parte de arriba, que se conoce como capellada. La segunda es la parte de la suela, que en términos internacionales se conoce como el firme. Después el forro del zapato y por último la plantilla. Son las 4 partes del zapato. Entonces bien, identificando la composición de cada una de ellas, ustedes van a encontrar unas etiquetas, ¿no? Que dice o está el nombre expreso, o está el zapato, el dibujo del zapato y está de repente subrayado o el color de tinta más notorio. La parte de arriba del zapato, la capellada, o la parte de abajo la suela,
o la parte interna, que es el forro, o la plantilla, que está dentro del zapato, ¿no? Entonces, en este caso, lo que estamos identificando es un par de suelas, ¿no? Suelas. Las suelas que son, es la parte de abajo del zapato, ¿no? Dice, vean la talla, está compuesto por un caucho sintético y un caucho natural. Ustedes dirán, ¿los dos son caucho? Sí, pero uno es sintético y el otro es natural, son dos materiales distintos. Si es cierto, se le conoce como caucho sintético, pero en realidad es un material de uso sintético. Entonces, van a encontrar ustedes dentro del arancel, en el capítulo 64, no hacia adelante, vamos a encontrar que hay la separación de los zapatos, están dadas en función a la parte de arriba, la capellada, y la parte de abajo, que es la suela. Dependiendo de qué combinación se dé del calzado, va a corresponder a una partida específica. Bien la 6401, o la 02, o la 03, o la 04. ¿Ok? Entonces, este primer ejemplo sirve para identificar ello. Pero si estamos hablando de suelas, vamos a encontrar una partida arancelaria en el arancel que me va a indicar que aquí se encuentran las suelas, que no precisamente va a seguir el mismo tratamiento que un calzado, que es donde sí podemos identificar qué producto, qué composición tiene cada uno de sus partes, ¿no? Siguiente punto, vamos a seguir avanzando. Aquí hay otro ejemplo. Bien, tenemos un Kindle, lector de libros electrónicos, ahí me indica cuáles son la función que tiene el Kindle, ¿no? Entonces, el Kindle me interesa el material del cual está compuesto, básicamente no, me interesa cuál es la función que cumple. En este caso la función es un lector de libros electrónicos. Entonces vamos a ubicarlo a partir de la partida 84 hacia adelante. Y vamos a encontrar que hay una partida dentro del 8471 que me va a indicar que son, en este caso, equipos de cómputo que tienen determinadas unidades de salida y de ingreso, y con ello me permite identificar cuál sería la partida a asignarse, ¿no? En este caso, la 840130, donde ahí vamos a encontrar la casaca, perdón, el tilde, ¿no? Vamos a la casaca, perdón, por el escabuto, por el lector de libros, cuál le corresponde, ¿no? Cuál es la partida que le corresponde a partir de esa función. Y eso es la 847130, ¿no? ¿Estamos? Vamos a avanzar con otro ejemplo. Así es. Avanza. Bueno, una base para reloj. Entonces, la base del reloj nos vamos a identificar. ¿Es la función que cumple o es en este caso de acuerdo al material que tiene? Entonces, buscaremos el reloj donde está el reloj. Entonces, bien, la base para un reloj tiene una manufactura de plástico, me indica cosas de las características. Entonces, voy a tratar de identificar. El reloj depende de su composición, no, lo que me interesa es la función que tiene. ¿Cuál es la función de un reloj? ¿No? Brindar la hora. Entonces vamos a encontrar en el capítulo 91 que están los relojes, ¿no? Entonces, esta base de reloj, ¿no? Dependiendo si es parte del reloj, ¿no? Si es que, y esto vamos a identificar dentro del arancel, que son partes, ¿no? Las partes son productos que van asociados digamos, al producto principal y sin el cual no funcionaría dicha mercancía. Por ejemplo, ustedes están trayendo un aspirador de casa, elemento importante para poder tener en cuenta la clasificación es el bicho,
¿Hasta aquí alguna consulta con respecto a esto? Bien, entonces a base lo vamos a encontrar en el capítulo 91, perdón, ¿no? Ahí vamos a encontrar como partes del reloj. Una zapatilla. Bueno, vimos que la zapatilla se clasifica de acuerdo a la composición de la suela y la composición de la parte superior. ¿No? Y vamos a encontrar partidos dentro del capítulo 64, ¿no? Bien, el que sigue, no avanza esto. Bueno, esa era la última diapositiva. Entonces, identificar en este caso por la clasificación arancelaria, aplicar siempre el primer punto que es la regla 1. La regla 1 nos va a indicar cuál es la clasificación de la mercancía, está determinada por el texto de la partida y después por la aplicación de las notas legales, ¿no? Que son notas que aparecen al principio de cada capítulo o cada sección. ¿Está bien? Bien, ¿hasta aquí alguna consulta? ¿Tendrá alguien alguna consulta? Vamos a los minutos que nos quedan a observar una consulta de parte de ustedes. ¿Ninguna de momento? ¿Ninguna consulta tienen con respecto a la clase? Algo de repente que si alguno trabaja ya en el sector de aduanas, de agencias de aduana, tendrán alguna consulta con respecto al tema de clasificación arancelaria, o han tenido algún problema, alguna oportunidad, si ustedes quieren de alguna forma conocer mejor el tema. No, nadie. Yo les pediría por favor que se agencien de un arancel y con dicho arancel empiecen a leer sobre todo la parte de las reglas de interpretación. Segundo, identifiquen cuántas son las secciones que existen en el arancel y cuáles son los capítulos, ¿no? Y el corte hay que hacerlo a partir del capítulo 84 hacia adelante, que va a importar cuál es la función que cumple dicha mercancía. Y antes del capítulo 84 está bastante desarrollado el tema de la composición de la mercancía. Entonces el arancel, como que lo partemos en dos. Del capítulo 84 hacia adelante, el resto de la partida y la nota legal va a indicar si es que corresponde o no corresponde su inclusión en dicho capítulo o no, ¿no? Ellos van a decir no comprende o si comprende, o en todo caso me va a dar mayor información de la que yo tengo en ese momento. ¿Está bien? Bien, ¿hasta aquí alguna consulta? Sí, lamentablemente que una hora hablar de clasificación arancelaria es bastante apretado. Solamente estamos dando un pincelazo de lo que es el tema. Ustedes saquen una línea que para el tema de clasificación arancelaria, quienes hemos seguido el curso de especialista dentro de la misma aduana o quienes trabajan este tema en el sector privado, que son los revisores y clasificadores, ¿no? En un curso de 6 meses es muy poco lo que se hace. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Bien, entonces tienen aquí cierta información. Ya vimos de dónde poder bajar el arancel, que está en la página web de la zona de aduanas. Y les pediría por favor que lo puedan identificar, encontrar y vayan leyéndolos, ¿no? Si tienen alguna consulta con respecto a ello, al inicio de la presentación apareció mi correo. Cuando gusten, ¿no? Pueden escribirme ahí y hacer su consulta con toda la confianza del mundo, ¿no? Yo les voy a responder, ¿no? Con todo el gusto del caso, pero sí, tendría que esperar un poco a que me desocupe para poder contestarles su correo, ¿no? Entonces yo me comprometo que dentro de las 24 horas les contestaré, ¿no? Bien, hasta aquí, muchísimas gracias por su atención.
los invito la próxima semana a seguir viendo temas relacionados a nuestro quehacer aduanero, ¿no? Muchas gracias, hasta pronto.